Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más y bienvenidos a un nuevo caso. En particular, hoy a dos casos nuevos. Hoy traemos dos asesinas en serie de Rumanía. Dos asesinas en serie que tienen en común la manera de acabar con sus víctimas, que es el envenenamiento por arsénico. Yo, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Hoy venimos a hablar del caso de Marta Petromani. Marta Petromani era originaria de Rumanía. Era una mujer guapa, joven, con abundante cabello negro, brillantes ojos oscuros, rasgos bien definidos y mejillas sonrojadas. En ninguna de las fuentes que he consultado he encontrado su fecha de nacimiento y su fecha de defunción, pero sí que he encontrado que el tiempo en el que ella estuvo actuando fue en el año 1905. Siendo muy joven, se casó con un hombre bastante mayor que ella, agricultor, de muy buena posición económica, y se casó con él solo por su dinero. De hecho, al poco tiempo de estar casada, empezó una relación extramatrimonial con un abogado. Este abogado era un hombre más joven que su marido, y desde que lo conoció y empezó a tener relaciones con él, empezó ya a maquinar la manera de cómo poder deshacerse de su marido, de tal manera que se pueda quedar con su riqueza y poder irse con el abogado. Dio la casualidad de que su marido enfermó de malaria, pero esta enfermedad le estaba matando muy lentamente, demasiado lento para Marta, que tomó la decisión de empezar a envenenar a su marido con arsénico todas las noches. Echaba el arsénico en una copa de vino que el marido se tomaba todas las noches porque él pensaba que este vino templado le iba a calmar un poco los dolores que sentía a causa de la malaria. Ella, consciente de que su marido todas las noches se tomaba esa copa de vino, eligió este modo para envenenarle, para cerciorarse de que se lo tomaría todos los días. Y es así como consigue que su marido fallezca en 3 semanas. Al estar el marido enfermo de malaria, nadie se cuestionó la muerte, ni siquiera los médicos ni los forenses. No hicieron autopsia y dieron por hecho que la causa de su muerte fue la malaria. Pero los planes de Marta no salieron del todo como ella quería, porque el abogado que tenía relaciones con ella empezó a sospechar. Él no pensaba que el marido de Marta había muerto por malaria, él pensaba que Marta tenía algo que ver con la muerte. Así que decide no casarse con ella y echa atrás todos los planes. Marta, rabiosa por la decisión del abogado, contacta con una sirvienta que trabaja en la casa del abogado y la hace cómplice. Es así como consigue hacer con el abogado lo mismo que hizo con su marido. A través de la sirvienta mete el arsénico en la casa y en la copa de vino que bebía el abogado todos los días, tanto con la comida o con la cena. Y es así como consigue matar a este hombre. A Marta Petromani y a la sirvienta se les ocurre un negocio, que van a vender el arsénico a mujeres que quieren deshacerse de sus maridos, ya sea porque ya no los quieren o ya sea porque sean maridos abusivos. Marta conseguía el arsénico en cantidades al por mayor, ya que ella heredó de su difunto marido las granjas que él tenía antes de casarse con ella, y con la excusa de que tenía roedores en la granja, de que tenía ratas, compraba el arsénico con la excusa de matar a las ratas. Marta y su socia jamás dijeron que no a ninguna de las mujeres que acudían a ellas a por arsénico, por el simple hecho de que tenían miedo de que al decirlas que no, ellas pudieran delatarlas y denunciarlas a la policía. Los precios del arsénico que ponía Marta dependía del estatus social de cada mujer. Cuando la mujer era de una clase social alta, cuando su estatus era más alto, el precio subía. Explicaban también a las compradoras cómo tenían que poner el veneno, el arsénico, en qué cantidad y dónde. Y les decían, les aconsejaban que si sus esposos estaban tomando medicinas, si estaban enfermos y tomaban algún tipo de medicamento, lo mezclasen con este medicamento. Los hombres de la población empezaron a sospechar y empezaron a investigar, y llegaron hasta Marta. Cuando llegan hasta Marta, estos hombres, en vez de decidir denunciarla, ir a la policía y denunciarla, lo que deciden es que ahora ellos van a comprar arsénico a Marta para deshacerse de sus mujeres. En este caso, Marta y su socia deciden venderles el veneno a los hombres por la misma razón por la que nunca dijeron que no a ninguna mujer, para que no las delatara. Fue tal la cantidad de muertes que se produjo en poco tiempo que la gente se mudaba de pueblo, hasta que llega el momento en que una mujer llamada Póscar compra el arsénico a Marta para envenenar y matar a su marido, pero se equivoca y mata a su hijo.
Es tal el cargo de conciencia que tiene esta mujer por haber matado a su hijo que acude a la policía a explicarles el negocio que tienen Marta y su socia. La policía, por desgracia, en ese momento la toma por loca y no la hace caso. De hecho, la mandan para que algunos médicos de salud mental la examinen, hasta que llega el caso de otra mujer que envenena a su marido y lo mata a través del arsénico que le compra a Marta, y su hija se da cuenta. Y la hija, al darse cuenta de que su madre ha matado a su padre, acude a Marta y compra arsénico para matar a su propia madre. Y es ahí cuando esta mujer, cuando se entera de que su hija la quiere envenenar, que acude a la policía y cuenta la misma historia que la mujer anterior, que Marta Petromani y su socia venden arsénico para matar a cónyuges o para matar a las personas que te conviene a ti o que no te interesa tener cerca. Es ya con este segundo testimonio que la policía toma la decisión de ponerse a investigar. Un grupo de médicos, representantes de la fiscalía y policías, fueron al cementerio local. Allí abrieron la tumba del esposo de la última víctima, que fue a declarar a la comisaría. Y al examinarle, encontraron una gran cantidad de arsénico que pudo provocar su muerte. Durante el resto del día, los investigadores se dedican a abrir fosas y a comprobar si hay arsénico en los cuerpos, y empiezan desde las muertes más recientes. Fue tal el revuelo que se creó en la población que la policía tuvo que poner soldados alrededor del cementerio para que la gente no interfiriese. De las primeras 25 tumbas que se abren, 13 dan en un alto nivel de arsénico, suficiente para ser la causa de la muerte. Marta Petromani y su socia fueron detenidas al poco de empezar la investigación. Detuvieron también al médico del pueblo porque supuestamente había afirmado muertes por causas naturales cuando realmente habían sido por arsénico. El médico lo que alegó fue que lo había hecho por miedo a que lo envenenaran a él también. Arrestan también al carnicero del pueblo, acusado de vender salchichas envenenadas con arsénico a clientes que se lo solicitaban. Se arrestan a 4 maridos y 8 esposas por envenenar a sus cónyuges. Un campesino fue acusado de envenenar a su tía para poder heredar su herencia, ya que era el único heredero que quedaba en la familia. Un hombre fue acusado de envenenar a su vecino para poder casarse con su mujer. Una mujer envenenó a su yerno porque decía que era un borracho, y poco después envenenó a sus padres porque decía que no se llevaba bien con ellos. Al punto que se dice que una mujer llegó a envenenar y matar a su esposo porque no se quería mudar a la aldea donde vivía su hija con su marido. Y ya el colmo de lo que he encontrado es que una mujer envenenó a su marido porque no la quiso comprar un vestido. Las autoridades tomaron la decisión de no tomar medidas en muchos de estos casos, ya que la pena por estos delitos en aquel entonces era la pena de muerte. La información que he encontrado llega hasta aquí. Se dice que Marta fue procesada, pero no se sabe su sentencia ni el día de su muerte. Vera Renci, según algunas fuentes, nació en Bucarest en 1903. Siendo una niña, el perro de Vera apareció muerto en el jardín. El padre le pregunta a Vera que qué es lo que ha pasado y ella le cuenta a su padre que ha envenenado al perro. Y el padre, muy extrañado, le pregunta que por qué ha hecho eso. Y ella le dice a su padre que le ha escuchado decirle a un vecino que el perro hacía mucho ruido, que ladraba mucho y que lo iba a regalar, y que ella había decidido que si el perro no era de ella, no iba a ser de nadie. Su madre muere cuando ella tiene entre 10 y 13 años, porque hay algunas fuentes que dicen que murió a los 10 y hay otras fuentes que dicen que murió a los 13. El caso es que su madre fallece en su adolescencia y ella se tiene que mudar con su padre. Con su padre se muda a una ciudad de Serbia, debido a que un hermano de su padre había fallecido y le había dejado al padre de Vera una mansión enorme como herencia. Llega a Serbia, ingresa en un internado. Y se dice que ya a eso de sus 14-15 años era una chica con un carácter muy fuerte e incontrolable, que llegó a escaparse en muchas ocasiones con diversos chicos bastante mayores que ella. De hecho, hay fuentes que la catalogan como ninfómana. De hecho, sus amistades llegaron a contar que Vera tenía como una necesidad patológica de tener compañía masculina siempre a su lado, y que con sus parejas era una persona muy celosa. Se casó por primera vez a los 20 años con un rico hombre de negocios, un banquero austriaco llamado Karl Schwitz, que era bastante mayor que ella. Con él tuvo su único hijo, que llamó Lorenzo. La rutina del matrimonio, de su día a día, era que el marido fuese a trabajar durante todo el día y ella se quedara en casa
haciendo las cosas del hogar y cuidando de su hijo. Esta rutina a Vera la volvía loca. De hecho, empezó a imaginar y empezó a pensar que su marido le era infiel. Una noche, a Vera le da un ataque de celos terrible y decide poner arsénico en la copa de su marido y echa tal cantidad que el hombre muere esa misma noche. Tras la muerte de su marido, ella lo que le dice a la gente de su entorno, a sus familiares, es que su marido se ha ido de casa y que la ha abandonado a ella y a su hijo. Y un año después les cuenta a estas mismas personas que ha recibido una carta que dice que su marido ha muerto en un accidente de tráfico. Poco después de dar la noticia de que su marido ha muerto en un accidente, Vera se casa por segunda vez, con un hombre un poco más joven que su primer marido, llamado Joseph Renz. Este matrimonio también llega a ser turbulento, pero esta vez sí que llegan a oídos de Vera que su marido está teniendo relaciones extramatrimoniales. Tras solo unos meses de matrimonio, Vera vuelve a anunciar a sus amigos y familiares que su marido la ha abandonado. Y un año después de este abandono, vuelve a contar que ha recibido una carta donde su marido la dice que la abandona por completo y que no piensa volver. Después de este segundo matrimonio no se vuelve a casar. Empieza a tener diversas aventuras, entre ellas con hombres casados. Sus amantes eran de distintos países, clases sociales, edades. A estos hombres los conocía por las noches en los distintos locales y cafés nocturnos de la ciudad. Y en ese ambiente nocturno llegó a ser conocida como la cazadora misteriosa. En la crónica de la época describen a Vera como una mujer seductora, que entraba en los salones observando a la gente como si buscase una presa. Cuando había elegido a algún joven, fijaba su mirada en él durante largo rato, hasta que se levantaba y salía de la sala. El joven en cuestión se levantaba y se iba detrás de ella. Vera invitaba a sus víctimas a la mansión a cenar una rica y abundante cena y les envenenaba con el vino. Los vecinos sabían que se dedicaba a meter por las noches a distintos hombres en su casa, pero jamás llegaron a imaginar que los matase. Vera, que era muy inteligente, siempre elegía a hombres que estuvieran allí de paso, que estuvieran de vacaciones o por negocios, que si desaparecían nadie los iba a echar de menos. Hasta que seduce a un banquero llamado Milorad. Cuando este hombre desaparece, su mujer acude a la policía. La policía no la hace caso, así que ella toma la decisión de empezar su propia investigación. Cuando ella empieza a investigar, llega hasta Vera. Averigua que Vera es amante de su marido. Con esta información, esta mujer vuelve a acudir a la policía y les da los datos que tiene y la información que tiene sobre Vera. Y en ese momento la policía le hace caso y manda a 2 inspectores a la casa de Vera. Vera admite a los investigadores que fue amante de Milorad, pero que él la abandonó. La policía, asombrada ante la belleza de esa mujer, ante su riqueza, sus buenos modales, piensan que ella no tiene nada que ver y abandonan la investigación. Pero la esposa de Milorad continuó yendo a la policía para que se plantearan las preguntas como, por ejemplo, ¿dónde estaba el primer esposo de Vera? ¿Dónde estaba el segundo? ¿Y dónde estaba su hijo? Que su hijo Lorenzo, que había tenido con su primer marido, desapareció después de la muerte de su primer marido. Y ante la insistencia de esta mujer, la policía acude de nuevo a la mansión de Vera. Y en esta ocasión, no se sabe por qué, Vera les dice a los inspectores que no conoce a Milorad y que ella no tiene nada que ver. Pero la policía contaba con una carta que ella le había escrito a Milorad, una carta de amor. La policía consigue una orden de allanamiento para la mansión de Vera y se encuentran un sótano bajo tierra cerrado con llave. En el sótano había 35 espacios y en cada espacio había un ataúd. En medio del sótano había un sillón rojo, una gran vela de iglesia y una botella de champán vacía. Vera, para dar explicación sobre estos 35 ataúdes, les dice a los inspectores que son familiares de ella ya fallecidos, amigos que estaban enfermos que ella cuidó, incluso personas asesinadas por los alemanes. Aún así, la policía decide abrir uno de los ataúdes. Evidentemente, cuando lo abren, se encuentran un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Y es así como deciden abrir el resto de los 34 ataúdes y se encuentran a los 2 exmaridos de Vera y a su propio hijo. La policía encontró detrás de su tocador arsénico suficiente como para matar a 100 hombres. Una vez detenida, ella alega que mató a estos hombres porque tenía miedo de que le fueran infieles, porque le eran infieles o porque la empezaban a dejar de hacer caso. El magistrado que lleva el caso le pregunta a Vera que por qué ha matado a esos seres humanos. Y ella contesta: eran hombres. No soportaba la idea de que pudieran abrazar a otra mujer después de abrazarme a mí. Y ahí el magistrado le pregunta: ¿y entonces por qué mataste a tu hijo?
a lo que ella responde: había amenazado con traicionarme, era hombre también, e iba a tener a otra mujer entre sus brazos. Fue declarada culpable por las 35 muertes y fue condenada a pena de muerte, pero le revocaron la condena a cadena perpetua porque por aquel entonces no se ejecutaban a mujeres. Durante el juicio ya se le notaba algún síntoma de demencia. Cuando estaba en la cárcel, de hecho, contaron que la escuchaban hablar con sus víctimas, que empezaba a preguntarles y a tener conversaciones con ellos y llegaba a tener hasta conversaciones obscenas. Murió en 1960. Sí que es verdad que hay fuentes que dicen que esta historia no es real, que es ficticia, que Vera Renchi nunca existió. Bueno, hasta aquí han llegado los dos casos de hoy. Son casitos cortitos, pero sí que es cierto que al ser tan antiguos no hay tanta información. He intentado sacar toda la posible para traerlos lo más completos posible. Los he agrupado los dos en este vídeo para que no se haga el vídeo tan corto. Espero que os hayan gustado. Yo os animo, que si es así, a que os suscribáis, a que activéis la campanita y que si este vídeo en concreto os ha gustado, le deis a me gusta. Mientras tanto, yo me retiro y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!